Roberto Hernández llegó temprano a su hogar y sorprendió a la empleada doméstica realizando algo que lo dejó completamente conmocionado. María Guadalupe Morales se encontraba en el patio con Mateo, su hijo de 3 años, diagnosticado con parálisis cerebral. Lo que ella estaba haciendo con el pequeño resultaba imposible, según todos los especialistas médicos. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y escribir en los comentarios desde qué ciudad de México nos están siguiendo. Mateo, quien jamás había logrado mantenerse en pie sin asistencia, sonreía mientras se equilibraba por sí solo sobre sus muletas moradas, parado en un charco de agua, mientras María Guadalupe lo alentaba con ternura. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Roberto, llevándose las manos a la cabeza desesperadamente. 3 años de costosos tratamientos con los mejores especialistas del país y una empleada doméstica había conseguido en una semana lo que nadie había logrado. Pero Roberto no tenía idea de que María Guadalupe ocultaba un secreto que cambiaría para siempre la vida de ambos. Roberto permaneció inmóvil durante largos instantes, contemplando la escena increíble que se desarrollaba ante sus ojos. María Guadalupe continuaba arrodillada junto a Mateo, sus dulces palabras resonando por el tranquilo patio matutino. «Mira qué fuerte estás hoy, Mateo. Tus piececitos están firmes en el suelo, como un gran guerrero», le decía, sus ojos cafés brillando con orgullo sincero. Mateo rió nuevamente, balanceándose ligeramente, pero manteniendo el equilibrio con las muletas. Era la primera ocasión en meses que Roberto veía a su hijo demostrar tanta alegría y esperanza. Roberto se acercó despacio, intentando no hacer ruido para no interrumpir el momento mágico. Cada paso que daba era calculado, como si se aproximara a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Fue entonces cuando notó algo aún más extraordinario. María Guadalupe había creado un pequeño sendero en el patio usando piedras de colores y flores. Mateo estaba siguiendo ese recorrido, dando pequeños pasos apoyado en las muletas, pero con mucha más seguridad de la que Roberto había presenciado jamás. «Tía María, logré llegar a la florecita amarilla», exclamó Mateo, señalando un girasol pequeño que había sido estratégicamente colocado al final del sendero. «Claro que sí, mi príncipe. Ahora vamos hasta la piedra azul. ¿Recuerdas lo que te enseñó la tía? Un paso a la vez, respirando profundo». Roberto sintió un nudo en la garganta. Desde el nacimiento de Mateo, había contratado a los mejores profesionales que el dinero podía conseguir. Fisioterapeutas reconocidos, equipos de última generación, tratamientos experimentales en el extranjero, todo para ver algún avance significativo en el desarrollo motor de su hijo. Pero ahí estaba una empleada doméstica que conocía hace apenas una semana, obteniendo resultados que parecían imposibles. María Guadalupe percibió su presencia y se volteó, su sonrisa desvaneciéndose instantáneamente al ver la expresión sorprendida de Roberto. Se levantó rápidamente, alisando el uniforme azul nerviosamente. «Señor Roberto, yo no esperaba que llegara tan temprano», tartamudeó, claramente preocupada por su reacción. «¿Qué está haciendo con mi hijo?», preguntó Roberto, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Mateo, percibiendo la tensión en el ambiente, comenzó a ponerse inseguro. «Papá, la tía María me estaba ayudando a jugar al aventurero». Roberto miró a su hijo, luego a María Guadalupe y nuevamente a Mateo. El niño irradiaba una energía que no había visto en mucho tiempo. Sus mejillas estaban sonrosadas por el ejercicio, sus ojos brillaban de emoción y, lo más importante, estaba demostrando una coordinación motora que todos los médicos habían dicho que era imposible para su condición. «Señor Roberto», comenzó María Guadalupe, «sé que no era mi responsabilidad, pero Mateo parecía tan triste.
siempre solo en su cuarto. Pensé que tal vez algunos juegos sencillos en el patio. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, interrumpió Roberto, su mente bullendo con preguntas. Desde el segundo día que empecé a trabajar aquí, admitió bajando la mirada. Sé que me extralimité, pero él mostró tanto interés cuando vio las flores. Roberto se pasó la mano por el cabello, intentando procesar todo. Una semana, simplemente una semana. Y esta mujer había logrado despertar capacidades en Mateo que 3 años de tratamiento intensivo no habían alcanzado. Pero, ¿quién era exactamente María Guadalupe Morales? ¿Y por qué una empleada doméstica conocía técnicas que fisioterapeutas especializados desconocían? Roberto estaba a punto de descubrir que había mucho más detrás de aquella mujer humilde de lo que jamás podría imaginar. Roberto observó a María Guadalupe ayudar a Mateo a guardar las muletas y dirigirse hacia la casa, prometiendo al niño que continuarían la aventura después del almuerzo. Mientras tanto, recuerdos dolorosos comenzaron a invadir su mente, transportándolo de vuelta al día que cambió su vida para siempre. 3 años y medio atrás, Roberto Hernández era un hombre diferente. Casado con Elena, la mujer de sus sueños, habían construido juntos un sólido imperio empresarial y esperaban ansiosamente la llegada de su primer hijo. Elena irradiaba felicidad durante todo el embarazo, haciendo planes para el bebé, decorando el cuarto, soñando con el futuro de la familia. Roberto, nuestro hijo va a cambiar el mundo, decía, acariciando su vientre prominente. Estoy segura de que será especial. No tenía idea de qué tan proféticas eran sus palabras. El parto comenzó en una mañana de diciembre, aparentemente normal. Roberto sostuvo la mano de Elena durante todo el proceso, susurrando palabras de aliento. Pero cuando Mateo finalmente nació, el silencio en la sala de cirugía fue ensordecedor. «Hay complicaciones», murmuró el médico, examinando al bebé. «El niño presenta signos de parálisis cerebral y hay otras complicaciones con la madre». Roberto recordaba perfectamente el momento en que su vida se desplomó. Elena comenzó a tener una hemorragia severa. Los médicos corrieron, los equipos pitaron, las voces se volvieron desesperadas. Fue empujado fuera de la sala, cargando a Mateo en sus brazos, sin saber si su esposa sobreviviría. Ella no sobrevivió. En cuestión de horas, Roberto pasó de ser un expectante padre de familia a viudo soltero, con un bebé que necesitaría cuidados especiales por el resto de su vida. Elena murió sin siquiera cargar a su hijo en brazos. Los meses que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Roberto. Se sumergió en el trabajo, contratando una secuencia de niñeras especializadas para cuidar a Mateo. Cada profesional llegaba con promesas y métodos innovadores, pero Mateo permanecía apático, aislado, mostrando poco progreso. «Señor Roberto, es importante tener expectativas realistas», había explicado el doctor Mendoza, el neurólogo pediatra, durante una consulta hace 6 meses. Niños con el grado de parálisis cerebral de Mateo raramente desarrollan habilidades motoras significativas. Lo máximo que podemos esperar es que aprenda a comunicarse básicamente. Esas palabras resonaron en la mente de Roberto mientras repensaba la escena que acababa de presenciar. Mateo no solo se estaba comunicando, estaba riendo, interactuando, demostrando coordinación motora que supuestamente era imposible. Roberto gradualmente se había resignado a la idea de que Mateo sería para siempre dependiente, limitado, incapaz de tener una vida plena. Él mismo se había convertido en un padre distante, proporcionando el mejor cuidado médico que el dinero podía comprar, pero evitando conectarse emocionalmente con su hijo para protegerse de más desilusiones.
La mansión se había vuelto un lugar silencioso, donde Mateo pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto adaptado, con juguetes especiales y equipos terapéuticos que raramente eran utilizados. Roberto salía temprano a la oficina y regresaba tarde, verificando que su hijo estuviera bien cuidado, pero manteniendo una distancia segura, hasta que apareció María Guadalupe Morales. Roberto sacudió la cabeza intentando alejar los recuerdos dolorosos. Miró por la ventana y vio a María Guadalupe preparando el almuerzo de Mateo en la cocina, canturreando bajito. Había algo en ella, una energía maternal genuina que no había visto desde Elena. Pero, ¿quién era esta mujer que en una semana había logrado despertar a su hijo de una manera que años de tratamiento no habían conseguido? Roberto estaba determinado a descubrir la verdad sobre María Guadalupe Morales, aunque eso significara confrontar secretos que ella claramente estaba ocultando. María Guadalupe Morales acomodó nerviosamente su uniforme mientras preparaba el almuerzo de Mateo. Sus manos temblaban ligeramente al cortar las verduras en pedazos pequeños, no por inexperiencia en la cocina, sino por la tensión de saber que Roberto la había sorprendido haciendo algo que sobrepasaba completamente sus funciones como empleada doméstica. Lo que Roberto no sabía era que María Guadalupe había mentido en su entrevista de trabajo. 5 años atrás, María Guadalupe Morales no era una simple doméstica en busca de empleo. Era María Guadalupe Morales, pedagoga especializada en educación inclusiva, graduada de la UNAM, con maestría en desarrollo infantil y especialización en niños con necesidades especiales. Trabajaba en una de las clínicas más prestigiadas de Ciudad de México, siendo reconocida por sus métodos innovadores y resultados extraordinarios. Su vida era perfecta. Tenía un empleo de ensueño, un novio al que amaba, Diego, también pedagogo, y acababa de descubrir que estaba embarazada de su primer hijo. El mundo parecía sonreírle, hasta la tragedia que destruyó todo. Diego regresaba de una conferencia sobre autismo infantil cuando un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo. El accidente fue instantáneo, fatal. En cuestión de segundos, María Guadalupe perdió no solo al amor de su vida, sino también al bebé que llevaba en el vientre debido al shock emocional devastador. «Lo siento mucho, María Guadalupe», había dicho el médico aquella noche terrible. «El estrés traumático causó un aborto espontáneo. Perdiste al bebé». María Guadalupe nunca se recuperó completamente. Intentó regresar al trabajo en la clínica, pero cada niño que atendía le recordaba al hijo que nunca llegó a conocer. Cada sonrisa infantil era una puñalada en su corazón destrozado. Cada pequeña victoria terapéutica que presenciaba solo intensificaba su dolor. 2 años después de la tragedia, abandonó todo. Dejó la carrera brillante, vendió el departamento donde había sido feliz con Diego y se mudó a un barrio sencillo de la periferia. Decidió que nunca más trabajaría con niños especiales. El dolor era demasiado grande, pero el destino tenía otros planes. Cuando vio el anuncio de Roberto buscando una empleada doméstica, algo en su descripción la intrigó. Casa con niño de necesidades especiales, ambiente tranquilo, persona responsable y cariñosa. Era como si el universo estuviera poniendo a prueba su resolución de alejarse de ese mundo. El primer día de trabajo, cuando vio a Mateo solo en el cuarto, sus piernas delgadas apoyadas en las muletas moradas, los ojos tristes perdidos en el vacío, María Guadalupe sintió su corazón despedazarse nuevamente. Pero esta vez, en lugar de huir, algo despertó dentro de ella. Tal vez, pensó, pueda honrar la memoria de mi hijo ayudando a este niño. En los días siguientes, mientras Roberto estaba en el trabajo, María Guadalupe comenzó discretamente a aplicar técnicas que había aprendido durante años de especialización.
creó ejercicios lúdicos disfrazados de juegos. Estableció rutinas de estimulación motora enmascaradas como aventuras en el patio. Y lo más importante, ofreció a Mateo algo que nunca había recibido: atención genuina y expectativas positivas sobre sus capacidades. Ahora, mientras María Guadalupe terminaba de preparar el almuerzo, sabía que ya no podría ocultar su verdadera identidad a Roberto. El progreso de Mateo era demasiado evidente y las preguntas del padre solo aumentarían. Pero revelar la verdad significaría confrontar no solo a Roberto, sino también sus propios demonios del pasado, y admitir que había encontrado una nueva razón para vivir en la forma de un niñito especial que la llamaba Tía María, con una sonrisa que iluminaba hasta los días más sombríos. Roberto no logró concentrarse en el trabajo el resto del día. La imagen de Mateo sonriendo y equilibrándose solo no se le quitaba de la cabeza. A las 3 de la tarde tomó una decisión impulsiva: regresaría a casa más temprano y tendría una conversación seria con María Guadalupe Morales. Cuando llegó a la mansión, encontró a María Guadalupe en el patio nuevamente, esta vez ayudando a Mateo a plantar semillas mágicas. En realidad, un ejercicio de coordinación motora fina disfrazado de juego. El niño estaba sentado en una pequeña silla adaptada, usando movimientos precisos de las manos que Roberto jamás había visto antes. «María Guadalupe, necesito hablar con usted ahora», dijo Roberto, su voz cargada de autoridad empresarial. María Guadalupe se levantó inmediatamente, el nerviosismo plasmado en el rostro. «Por supuesto, señor Roberto. Mateo, ¿qué tal si continúas plantando las semillas mientras hablo con papá?» Se dirigieron al estudio. Roberto cerró la puerta y se posicionó detrás del escritorio, asumiendo su postura intimidante de negocios. María Guadalupe permaneció de pie, las manos entrelazadas frente al cuerpo. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Roberto directamente, sin rodeos. María Guadalupe respiró hondo. Sabía que este momento llegaría. «Señor Roberto, puedo explicarle. Puede empezar explicando cómo una empleada doméstica conoce técnicas de fisioterapia que especialistas no conocen. Cómo consigue resultados en una semana que profesionales carísimos no lograron en 3 años». El silencio se extendió por largos segundos. María Guadalupe bajó los ojos, luchando contra las lágrimas que comenzaron a formarse. «Mentí en la entrevista», finalmente admitió, su voz casi un susurro. Roberto sintió una mezcla de ira y curiosidad. «Continúe. Mi nombre es María Guadalupe Morales, pero no soy empleada doméstica, soy pedagoga especializada en educación inclusiva, graduada de la UNAM, con maestría en desarrollo infantil». Roberto guardó silencio, procesando la información. María Guadalupe continuó, las palabras saliendo en torrente. «Trabajé 5 años en una clínica de rehabilitación infantil. Era reconocida por mis métodos innovadores. Todo lo que estoy haciendo con Mateo son técnicas que desarrollé y apliqué con cientos de niños. ¿Por qué mintió? ¿Por qué una profesional calificada se disfrazaría de empleada doméstica?» Las lágrimas finalmente se desbordaron. «Porque dejé de trabajar con niños especiales hace 2 años. Ya no podía más. Era demasiado doloroso». «¿Doloroso cómo?». María Guadalupe respiró profundamente, preparándose para revelar su dolor más profundo. «Perdí a mi novio y a mi bebé en un accidente. Después de eso, cada niño que atendía me recordaba al hijo que nunca conocí. Abandoné todo. Juré nunca más trabajar en esa área». Roberto sintió su ira transformándose en algo completamente diferente. «Entonces, ¿por qué aceptó trabajar aquí?». «Porque cuando vi a Mateo ese primer día, solo, triste, siendo subestimado por todos, vi una oportunidad de honrar la memoria de mi hijo y descubrí que tal vez aún tenía algo que ofrecer».
Roberto caminó hasta la ventana, observando a Mateo en el patio. El niño estaba intentando alcanzar una flor alta, estirando el brazo con determinación que nunca había demostrado antes. ¿Me mintió?, dijo Roberto sin voltearse. Sí, me engañó sobre sus calificaciones. Sí, y en una semana hizo más por mi hijo que cualquier persona en los últimos 3 años. María Guadalupe no respondió, solo lloró silenciosamente. Roberto se volteó hacia ella, su expresión indescifrable. María Guadalupe, necesito saber, ¿está haciendo esto por lástima, por culpa o genuinamente cree que Mateo puede mejorar? Creo que Mateo puede tener una vida plena, señor Roberto. No solo lo creo, estoy segura, pero eso solo va a pasar si es tratado como un niño capaz, no como un caso perdido. En ese momento, Mateo apareció en la puerta del estudio, sosteniendo una flor que había logrado cortar solo. «Papá, tía María, miren lo que conseguí», gritó radiante de orgullo. Roberto miró a su hijo, después a María Guadalupe, y tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Roberto miró a Mateo, sosteniendo la flor con orgullo, después a María Guadalupe con lágrimas en los ojos, y tomó la decisión más importante de su vida como padre. «María Guadalupe, usted está despedida», dijo, haciendo que el corazón de ella se despedazara, como empleada doméstica. El silencio fue ensordecedor. Mateo no entendió completamente, pero sintió la tensión en el aire. «A partir de ahora», continuó Roberto, «usted es oficialmente contratada como coordinadora de desarrollo especial de mi hijo, con el salario que una profesional de sus calificaciones merece». María Guadalupe se llevó la mano al pecho sin creer lo que estaba escuchando. «Señor Roberto, yo...» «Nada de señor Roberto. Llámeme Roberto y quiero que me enseñe todo sobre la condición de Mateo. Quiero participar activamente en el desarrollo de mi hijo». En las semanas que siguieron, la mansión se transformó completamente. Roberto canceló reuniones para participar en las sesiones terapéuticas con Mateo. María Guadalupe creó un programa estructurado que combinaba fisioterapia, estímulos cognitivos y principalmente mucho amor y expectativas positivas. «Mateo, hoy vamos a trabajar el equilibrio dinámico», explicaba María Guadalupe durante una sesión matutina. «Papá va a sostener una de tus manos y vas a intentar dar 3 pasos sin las muletas». «Puedo hacerlo, tía María». «Papá, ¿viste cómo me puse fuerte?», dijo Mateo, sus ojos brillando de determinación. Roberto sostuvo la mano pequeña de su hijo, sintiendo una conexión que había evitado por años, con miedo de decepcionarse. «Lo veo, campeón, estás más fuerte cada día». El progreso de Mateo era exponencial. En 2 semanas, logró mantenerse en pie por 5 minutos consecutivos, sin apoyo. En un mes, dio sus primeros pasos independientes. Solo 3, pero fueron los 3 pasos más importantes en la vida de esa familia. María Guadalupe documentaba todo meticulosamente, creando un portafolio de desarrollo que impresionaría a cualquier especialista. Pero más que los hitos físicos, la transformación emocional de Mateo era extraordinaria. «¿Tía María, cuando crezca, voy a ser fuerte como papá?», preguntó Mateo durante una sesión de estiramiento. «Ya eres fuerte, mi príncipe, y vas a ponerte aún más fuerte cada día». Roberto observaba estas interacciones con admiración creciente. María Guadalupe no solo aplicaba técnicas profesionales, amaba a Mateo genuinamente, tratándolo como a un hijo. Y Mateo correspondía a ese amor, con progresos que desafiaban todos los pronósticos médicos. 1 mes y medio después de su contratación oficial, María Guadalupe propuso algo audaz. «Roberto, quiero que programe una cita con el doctor Mendoza, el neurólogo que dijo que Mateo nunca desarrollaría habilidades motoras significativas». «¿Por qué?».
porque quiero que vea personalmente lo que su caso perdido logró alcanzar. La cita se programó para un jueves. El doctor Mendoza, un hombre serio de 60 años, recibió a Roberto con su acostumbrada expresión pesimista. Roberto, espero que no haya venido aquí con falsas esperanzas basadas en pequeñas mejorías. Ya le expliqué que fue interrumpido cuando Mateo entró al consultorio caminando solo, sin muletas, sin apoyo, solo con pasos firmes y seguros. El médico palideció instantáneamente. «Esto es imposible», susurró el doctor. Mendoza, quitándose los lentes para limpiar los cristales, como si estuviera alucinando. Mateo caminó directamente hasta el escritorio del médico y dijo con la claridad de un niño de 3 años perfectamente desarrollado: «Doctor, la tía María dice que soy muy inteligente y que puedo hacer todo lo que hacen otros niños». El médico miró a Roberto, después a María Guadalupe, completamente perdido. «¿Quién es esta mujer?» «Esta es María Guadalupe Morales, pedagoga especializada en desarrollo infantil y la persona que probó que usted estaba completamente equivocado sobre mi hijo». El doctor Mendoza examinó a Mateo por 1 hora completa, probando reflejos, coordinación, desarrollo cognitivo y motor. Cada prueba confirmaba lo imposible. El niño que había desahuciado se estaba desarrollando dentro de los parámetros normales. «Señorita Morales», finalmente dijo, «lo que usted hizo es extraordinario. En 30 años de carrera nunca vi una reversión tan completa de un cuadro neurológico». María Guadalupe sonrió modestamente. «Doctor, Mateo siempre tuvo potencial, solo necesitaba a alguien que creyera en él». Cuando salieron del consultorio, Roberto abrazó a María Guadalupe por primera vez. «No solo salvó a mi hijo, me devolvió la esperanza». Pero ni Roberto ni María Guadalupe imaginaban que alguien muy poderoso estaba observando el progreso de Mateo con ojos de desaprobación, y que una tormenta familiar estaba a punto de amenazar todo lo que habían conquistado. 3 días después de la consulta triunfante con el doctor Mendoza, Roberto llegó a casa y encontró a María Guadalupe llorando descontroladamente en el patio, sosteniendo una foto enmarcada contra el pecho. Mateo dormía una siesta después de una sesión intensa de ejercicios, ajeno al drama que se desenvolvía. «María Guadalupe, ¿qué pasó?». Roberto corrió hacia ella preocupado. Ella levantó los ojos rojos e hinchados, y por primera vez, desde que se conocían, Roberto vio un dolor tan profundo que lo hizo retroceder involuntariamente. «Hoy se cumplen 5 años», susurró, mostrándole la foto. Roberto observó la imagen, un ultrasonido de un bebé con una fecha de hace 5 años escrita en la esquina. Al lado de la foto había una pequeña pulsera azul de hospital con el nombre Diego Morales, Jr. «Mi hijo», dijo María Guadalupe, su voz quebrándose. «Tendría 5 años hoy, la misma edad que tendrá Mateo en 2 años». Roberto sintió un nudo en la garganta. «María Guadalupe, no sabía que usted...». «No, no entiendes», lo interrumpió, secándose las lágrimas con fuerza. «Nunca te conté toda la verdad sobre por qué dejé de trabajar con niños especiales». Respiró hondo, preparándose para revelar el secreto que cargaba desde hace años. Diego Jr. también tenía parálisis cerebral. Cuando lo descubrimos en el ultrasonido, estudié obsesivamente sobre la condición, leí todos los artículos, conocí todos los métodos, me especialicé justamente para ayudar a mi propio hijo. Roberto se sentó a su lado en la banca del patio, percibiendo que estaba a punto de escuchar algo devastador. Cuando pasó el accidente y perdí al bebé, no fue solo la muerte de Diego lo que me destruyó. Fue la certeza de que nunca podría poner en práctica todo lo que había aprendido para ayudar a mi propio hijo especial. Las lágrimas volvieron a correr. «Roberto,
Cada técnica que uso con Mateo, cada ejercicio, cada palabra de aliento son cosas que soñé hacer con mi propio hijo. Roberto sintió el corazón despedazarse. Finalmente entendió la intensidad del amor que María Guadalupe demostraba por Mateo, la dedicación casi maternal, el conocimiento profundo e intuitivo de sus necesidades. Mateo no es solo un paciente para usted, murmuró. Mateo es mi hijo, confesó María Guadalupe sollozando. En mi mente, en mi corazón, estoy criando al niño que perdí, le estoy dando todo lo que Diego Jr. nunca pudo recibir. En ese momento, una voz fría y cortante resonó desde el otro lado del patio. ¡Qué escena conmovedora! Una empleada que se cree madre de mi nieto. Roberto y María Guadalupe se voltearon simultáneamente. Doña Esperanza Hernández, madre de Roberto y una de las mujeres más influyentes de Ciudad de México, caminaba hacia ellos con su postura imperial habitual. A los 70 años, mantenía una elegancia intimidante y una mirada que podría congelar el infierno. «Mamá, ¿qué está haciendo aquí?» Roberto se levantó inmediatamente. Vine a verificar los rumores absurdos que están circulando sobre una milagrosa recuperación de Mateo y encuentro esto. Gesticuló despectivamente hacia María Guadalupe. Una mujer mentalmente inestable, proyectando sus traumas en un niño vulnerable. Doña Esperanza, con todo respeto, María Guadalupe intentó defenderse. Silencio, cortó doña Esperanza. Mandé investigar sobre usted, María Guadalupe Morales. Sé sobre su renuncia de la clínica, sobre su inestabilidad emocional, sobre cómo abandonó la profesión por no poder lidiar con su propia tragedia. Roberto sintió la ira creciendo dentro de él. Mamá, no tienes derecho de... Tengo todos los derechos cuando se trata de la seguridad de mi nieto, replicó. Roberto, esta mujer está usando a Mateo para resolver sus propios problemas psicológicos. Eso es peligroso y enfermo. Doña Esperanza abrió una carpeta que cargaba y comenzó a leer. Reporte psiquiátrico de María Guadalupe Morales. Paciente presenta duelo patológico, transferencia afectiva inadecuada y tendencias de sustitución materna. ¿Quieres exponer a Mateo a esto? María Guadalupe palideció completamente. Ese reporte era de hace 2 años, cuando había buscado ayuda psicológica después de abandonar su carrera. Roberto, continuó doña Esperanza, ya contacté a los mejores especialistas de Londres para cuidar a Mateo. Viajará conmigo la próxima semana. ¿Qué? Explotó Roberto. Y en cuanto a usted, se dirigió a María Guadalupe con desdén absoluto. Está despedida inmediatamente. Tengo una orden judicial impidiéndole acercarse a esta familia. En ese momento, Mateo apareció en la puerta de la casa, tallándose los ojitos somnolientos. «Tía María, ¿por qué estás llorando?», preguntó inocentemente. La respuesta de doña Esperanza a esa pregunta cambiaría todo nuevamente. «Tía María, ¿por qué estás llorando?», repitió Mateo, caminando hacia ella con sus piernitas aún temblorosas, pero decididas. Doña Esperanza miró a su nieto con una expresión que mezclaba amor y desaprobación. «Mateo, querido, la tía María tiene que irse. La abuela va a cuidarte ahora». «No quiero que la tía María se vaya», gritó Mateo, aferrándose a la pierna de María Guadalupe con toda la fuerza de sus 3 años. «Ella me enseña a ser fuerte». Roberto sintió algo explotar dentro de su pecho. «Mamá, no vas a llevar a mi hijo a ningún lado». «Roberto, sé razonable», replicó doña Esperanza, su voz cargada de autoridad. «Esta mujer está usando métodos no comprobados en un niño vulnerable. Y tú, cegado por lo que sea que sientes por ella, estás poniendo a Mateo en riesgo». «¿Riesgo?». Roberto rió amargamente. «Mamá, Mateo está caminando. Está hablando claramente.
Se está desarrollando como un niño normal por primera vez en su vida. Desarrollo temporal basado en estímulos artificiales, contraargumentó. El doctor Enrique Vasconcelos, el mejor neurólogo pediátrico de Europa, analizó el caso y dijo que estas mejorías son superficiales. Mateo necesita tratamiento serio, no teatro emocional. María Guadalupe se arrodilló a la altura de Mateo, secándose las lágrimas mientras el niño se aferraba a ella. Mateo, ¿recuerdas lo que la tía siempre dice? Eres fuerte y valiente. No importa lo que pase, soy fuerte, afirmó Mateo, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de confusión. Doña Esperanza se acercó e intentó cargar a Mateo. Ven, querido, vamos a casa de la abuela. No, gritó Mateo, aferrándose aún más fuerte a María Guadalupe. Quiero quedarme con papá y la tía María. Aquí es mi hogar. Roberto vio la desesperación de su hijo y tomó una decisión. Mamá, si intentas sacar a Mateo de esta casa, yo mismo llamo a la policía. Roberto, tengo la custodia temporal, dijo doña Esperanza fríamente, mostrando documentos oficiales. El juez acordó que el niño está siendo expuesto a tratamientos experimentales por una persona emocionalmente inestable. María Guadalupe se levantó, el rostro pálido pero determinado. Doña Esperanza, entiendo sus preocupaciones, pero puede verificar con el doctor Mendoza. Mateo pasó por todos los exámenes médicos y está clínicamente saludable. Bajo supervisión de una mujer que ve fantasmas de su propio hijo muerto en cada niño que atiende, replicó doña Esperanza cruelmente. Roberto avanzó un paso hacia su madre, sus ojos chispeando de rabia. ¿Cómo te atreves? Roberto, despierta. Esta mujer te está usando a ti y a Mateo para llenar un vacío en su vida destruida. Ella no ama a Mateo, ama la ilusión del hijo que perdió. Mateo comenzó a llorar, sintiendo la tensión y sin entender por qué los adultos estaban peleando. María Guadalupe lo cargó, susurrando palabras tranquilizadoras en su oído. Tal vez doña Esperanza tenga razón, dijo María Guadalupe súbitamente, su voz casi inaudible. Roberto se volteó hacia ella, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Tal vez esté siendo egoísta, tal vez esté usando a Mateo para curar mis propias heridas, continuó, lágrimas corriendo por su rostro. No quiero perjudicar a este niño por mis traumas. María Guadalupe, no, tú salvaste a nuestro hijo, protestó Roberto. Doña Esperanza sonrió triunfante. ¿Ves? Hasta ella reconoce la verdad. María Guadalupe besó la frente de Mateo y se lo entregó a Roberto. Roberto, me voy, pero por favor no dejes que nadie convenza a Mateo de que no es capaz. Él es especial, pero no de la forma que todos piensan. Se dirigió hacia la casa para recoger sus cosas, pero fue interrumpida por una voz pequeña pero firme. Tía María, espera. Todos se voltearon. Mateo se había soltado de los brazos de su padre y estaba dando pasos decididos hacia María Guadalupe, sin muletas, sin apoyo, con una seguridad que dejó hasta a doña Esperanza boquiabierta. Te amo, tía María, dijo abrazando sus piernas. Me enseñaste que puedo hacer todo. Y entonces, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Algo que probaría de una vez por todas quién tenía razón en esa batalla familiar. Mateo se soltó del abrazo de María Guadalupe y, para el shock absoluto de todos, caminó con pasos firmes hasta donde doña Esperanza estaba parada. La mujer imponente miró a su nieto, esperando que viniera a pedirle que se fuera con ella. En cambio, Mateo se posicionó frente a ella, levantó su cabecita de 3 años con una determinación impresionante y dijo con claridad cristalina: «Abuela, te equivocas sobre la tía María». Doña Esperanza quedó boquiabierta. Era la primera vez que escuchaba a Mateo hablar una frase completa y compleja.
La tía María no me lastima, continuó Mateo, su vocecita firme resonando por el patio silencioso. Ella me enseña que soy capaz. Antes de ella, todos decían que nunca iba a poder caminar. Ahora mira. Y entonces pasó lo imposible. Mateo comenzó a correr. No caminatas vacilantes, no pasos torpes. Corrió por el patio con la coordinación motora de un niño completamente normal, riendo mientras daba vueltas alrededor de los árboles. «Mira, abuela, mira, papá, puedo correr como los otros niños», gritó radiante de alegría. Doña Esperanza estaba en estado de shock total. Sus ojos siguieron cada movimiento de su nieto, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El niño que los mejores médicos del mundo habían desahuciado estaba corriendo, saltando, demostrando habilidades que desafiaban completamente el diagnóstico médico. Esto es imposible», murmuró. Mateo paró de correr y regresó cerca de María Guadalupe. «Tía María, cuéntale a la abuela sobre Diego». Roberto frunció el ceño. «¿Diego? ¿Quién es Diego?» «Es el hijito de la tía María que está en el cielo», respondió Mateo con la inocencia pura de un niño. «Ella me contó que él también tenía piernas débiles como las mías y que estudió mucho para ayudarlo, solo que él tuvo que irse al cielo antes de que la tía pudiera ayudarlo». María Guadalupe palideció. Jamás había contado esa historia a Mateo. «¿Cómo sabes eso, mi amor?», preguntó María Guadalupe, arrodillándose a su altura. «Porque a veces sueño con él», dijo Mateo naturalmente. «Me dijo que me ibas a enseñar a caminar porque no pudiste enseñarle a él, y que tengo que quedarme fuerte para que no estés triste». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miró a María Guadalupe, que lloraba silenciosamente. Doña Esperanza estaba visiblemente conmovida, luchando por mantener su compostura. «¿Mateo?», Doña Esperanza finalmente dijo, su voz temblorosa. «¿Realmente puedes hacer todo esto solo?» «Sí puedo, abuela. ¿Quieres ver?» Mateo corrió hasta una pequeña banca del patio y se subió solo, algo que sería imposible para un niño con parálisis cerebral severa. «La tía María me enseñó que puedo hacer todo. Solo necesito creer y entrenar bastante». El doctor Mendoza, que había llegado discretamente durante la discusión, llamado por Roberto vía mensaje, emergió de detrás de un árbol donde había estado observando todo. «Doña Esperanza», dijo respetuosamente, «como neurólogo responsable del caso, puedo afirmar categóricamente que lo que acabamos de presenciar es uno de los casos de recuperación neurológica más extraordinarios de la medicina moderna». Doña Esperanza se volteó hacia el médico. «Doctor Mendoza, ¿cómo llegó aquí? Roberto me pidió que viniera a observar a Mateo en ambiente natural y lo que vi hoy cambia completamente mi perspectiva profesional». Se acercó a María Guadalupe. «Señorita Morales, sus métodos no solo son efectivos, son revolucionarios». Mateo corrió hasta su abuela y tomó su mano. «Abuela, no necesitas llevarme lejos. Estoy feliz aquí con papá y la tía María». «Y mira qué fuerte estoy». Doña Esperanza miró a su nieto. Realmente lo miró por primera vez. Vio un niño saludable, feliz, confiado, lleno de vida, nada parecido al niño frágil y limitado que había conocido. «Roberto», dijo lentamente, tal vez me equivoqué». Pero la revelación más sorprendente aún estaba por venir. Mateo se acercó a María Guadalupe y susurró algo en su oído que haría que toda la familia entendiera que ese encuentro no había sido una coincidencia, sino el destino, cumpliendo su papel de una manera que nadie podría haber imaginado. Mateo se acercó a María Guadalupe y susurró en su oído palabras que hicieron que su corazón se detuviera completamente. «Tía María, Diego me dijo que eres mi mamá del corazón y que él le pidió a Dios que te dejara encontrarme».
María Guadalupe retrocedió, mirando al niño con asombro absoluto. «Mateo, ¿cómo tú...?» Y dijo algo más. Continuó Mateo, sus ojitos brillando con una sabiduría que trascendía su edad. «Que papá también te necesita, porque está muy solo desde que mamá Elena se fue al cielo». Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Mateo jamás había mencionado a Elena. Era demasiado pequeño cuando ella murió para tener cualquier recuerdo consciente de su madre. Casos de percepción extrasensorial en niños con desarrollo neurológico atípico no son poco comunes, observó el doctor Mendoza con fascinación científica. Mateo puede estar accediendo a información de maneras que no comprendemos completamente. Doña Esperanza se acercó lentamente, sus defensas finalmente desmoronándose. «María Guadalupe, yo pido disculpas. No eres una oportunista o una persona inestable, eres exactamente lo que esta familia necesitaba». María Guadalupe se secó las lágrimas y miró a doña Esperanza con respeto. «Doña Esperanza, usted estaba protegiendo a Mateo. Eso es comprensible. Yo también sería cautelosa en su lugar». «¿Mateo?» Doña Esperanza se arrodilló a la altura de su nieto. «¿Realmente quieres quedarte aquí con papá y la tía María?» «Sí quiero, abuela. Aquí soy feliz y la tía María me enseña cosas nuevas todos los días. Hoy me va a enseñar a andar en bicicleta». Roberto miró a María Guadalupe sorprendido. «¿Bicicleta?» «Con rueditas de entrenamiento, por supuesto», sonrió María Guadalupe. «Su equilibrio está evolucionando tan bien que pensé en introducir nuevos desafíos». El doctor Mendoza movió la cabeza maravillado. «Señorita Morales, necesita documentar sus métodos. Esto puede revolucionar el tratamiento de parálisis cerebral en todo el mundo». En los meses que siguieron, la vida de la familia Hernández se transformó completamente. Mateo comenzó a asistir a una escuela regular, participar en actividades deportivas adaptadas y se convirtió en un niño extrovertido y confiado. Su historia inspiró a cientos de otras familias con niños especiales. María Guadalupe y Roberto desarrollaron una colaboración que trascendió lo profesional. Él aprendió a ser un padre presente y participativo, mientras ella redescubrió su pasión por ayudar a niños. Juntos crearon un instituto de desarrollo infantil que ofrece tratamiento gratuito para familias de escasos recursos. Doña Esperanza, transformada por la experiencia, se convirtió en la mayor defensora de los métodos de María Guadalupe, financiando investigaciones y ayudando a expandir el instituto. 6 meses después, en una tarde soleada en el patio, Mateo corría libre y feliz cuando se detuvo frente a Roberto y María Guadalupe, que estaban conversando sobre planes para el futuro. «Papá, tía María», dijo con seriedad, «¿se van a casar?» Roberto y María Guadalupe se miraron, sonrisas tímidas formándose en sus rostros. «¿Por qué preguntas eso, campeón?», respondió Roberto. «Porque Diego me dijo que se aman y que las familias que se aman deben quedarse juntas para siempre». Roberto extendió la mano hacia María Guadalupe. «Bueno, si Diego lo dijo». María Guadalupe entrelazó sus dedos con los de él. «Creo que Diego tenía razón sobre muchas cosas». Mateo aplaudió radiante. «¿Puedo ser el paje?». Un año después, en el mismo patio donde todo comenzó, Roberto y María Guadalupe se casaron en una ceremonia íntima. Mateo, ahora un niño completamente desarrollado, fue el paje más orgulloso del mundo. Durante la fiesta se acercó a María Guadalupe, que estaba hermosa en su vestido sencillo pero elegante. «Mamá María», dijo por primera vez que la llamaba así oficialmente, «gracias por enseñarme a volar». «Gracias por enseñarme a soñar nuevamente», respondió, besando su frente. En ese momento, una mariposa azul se posó en el hombro de Mateo, algo que todos interpretaron como una señal de aprobación del pequeño Diego. Finalmente en paz,
sabiendo que su madre había encontrado una nueva razón para ser feliz. Roberto abrazó a su nueva familia, observando a Mateo correr por el patio libre y feliz. Una simple empleada doméstica había llegado a su vida y lo transformó todo, probando que los milagros suceden cuando el amor encuentra el momento perfecto para florecer. Y así, en la mansión que antes tenía solo silencio y tristeza, ahora resuena todos los días el sonido más hermoso del mundo, la risa de un niño que aprendió que no hay límites para quien tiene amor, dedicación y alguien que cree en su potencial infinito. ¿Y ustedes, qué opinan de esta transformación increíble? La historia de María Guadalupe, Roberto y Mateo nos enseña una lección poderosa. A veces, los milagros llegan disfrazados de personas sencillas que aparecen en el momento exacto en que más los necesitamos. ¿Quién diría que una simple empleada doméstica escondería tanto conocimiento, tanto amor y sería capaz de transformar completamente la vida de una familia entera? Si esta historia tocó su corazón, dejen su like para apoyar más historias emocionantes. Suscríbanse al canal y activen la campanita. El mensaje que queda es: nunca subestimen el poder transformador del amor verdadero y la dedicación. Mateo demostró que no existen límites para quien tiene a alguien que realmente cree en su potencial. Y recuerden, detrás de cada persona común puede existir un ángel disfrazado, esperando el momento preciso para cambiar su vida para siempre.